Buenas tardes a todos. Vamos a hacer hoy la última sesión del trimestre, de este primer trimestre, que hemos dedicado a la parte de la salud, dentro del aspecto de la meditación, de la plena consciencia, la atención plena, a ver de qué manera podemos aprender a cuidarnos, a tratarnos bien, tanto a nivel físico como a nivel fisiológico. Bien, entonces, como os he dicho antes, he hecho un pequeño guión para intentar no dejarme cosas fundamentales que he ido tratando durante este trimestre, tanto a nivel del contexto más teórico como a nivel de las prácticas que hemos ido realizando. ¿Vale? Entonces, voy a empezar leyéndonos un texto de un psicólogo que sigo bastante en redes sociales, que habla de la salud y me ha venido muy bien porque precisamente para encabezar este resumen que os quería hacer creo que es muy apropiado. Dice, tener bienestar físico y mental es uno de los mayores privilegios y tesoros en la vida. Sin salud, todos los demás aspectos pierden valor. Cuidarla es la base para disfrutar la existencia plenamente y además es un acto de agradecimiento y de amor. Creo que está muy bien. Eh, Aprovecho para aclarar un poco esto porque, como sabéis, tenemos un amigo, tanto de Vicente como de la familia, que es el doctor Pepe Viña, que es un fisiólogo y además una de las personas a nivel internacional más pujantes o preponderantes en el tema de la salud, del envejecimiento y de la neurofisiología, ¿vale? Del cerebro. Él escribió un libro muy, muy, muy práctico. Lo que pasa es que hemos tenido la mala fortuna de que no se ha vuelto a reeditar. Él es catedrático, lo tuvo, bueno, él pensó que a través de la editora de la Universidad de Distancia tendría facilidades, hizo una primera edición y luego no sé por qué razón no lo ha conseguido, en fin. Pero él hablaba de que el autocuidado es un acto de amor, no es un acto de egoísmo, porque decía, cuídese para que no tengan que cuidarle los demás. Cuidarse es un acto de amor, ¿no? Entonces, desde este enfoque, es muy importante tomar el autocuidado con agradecimiento, porque la salud, es, como hemos leído, es un tesoro y un privilegio enorme, pero también es un acto de amor hacia los demás, porque, como bien sabéis, si no nos cuidamos, quizás alguien tenga que sacrificarse y cuidarnos a nosotros. ¿De acuerdo? Esto me parece interesante. Y luego también, hablando a nivel de la salud global, pero a nivel ya más específico de lo que es la práctica de la meditación y de lo que hemos hecho en este primer trimestre, que es aprender a serenar la mente, este otro escrito también me ha parecido muy interesante, que dice beneficios de la mente tranquila. Dice, vivir sin estrés continuo, sin preocupaciones innecesarias o conflictos internos inadecuados nos permite disfrutar de la vida con mayor claridad y satisfacción. La paz mental es un gran regalo y quizás la mayor felicidad. Esto lo dice este hombre, este psicólogo, pero esto es lo que decían ya los budistas, ¿no? O sea, que al final samatha, que es la paz mental, es la base del bienestar y de la felicidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues con esto quería empezar un poquito para haceros este pequeño resumen, ¿eh? Que vamos a contextualizar antes de hacer las prácticas. Y luego, bueno, quería también hablaros, como os he dicho al inicio, de tener la capacidad o el discernimiento o la reflexión de saber qué es lo que nos debilita, identificar, ¿no? ¿Qué es lo que nos debilita, qué es lo que nos enferma, qué es lo que nos genera malestar? A cada uno va a ser algo en particular, pero es importante que hagamos ese acto de reflexión, ¿no? Por otro lado, también es importante identificar qué es lo que nos regenera, qué es lo que nos recarga, qué es lo que nos sana, ¿eh? ¿Eh? Y llevarlo a la práctica de manera constante y perseverante. ¿Por qué? Porque las cosas, no, está bien darse cuenta, pero luego hay que actuar para que esto sea al final un fruto, ¿no? Eh, Hemos de saber cuál es nuestra auténtica medicina y qué es lo que nos causa malestar y qué es lo que nos enferma, ¿no? Hemos visto a lo largo de este trimestre algunas nociones prácticas que nos pueden ayudar, herramientas o tips que son importantes
no solamente conocer, sino, como he dicho, ponerlas en práctica. Y muchas de ellas, como ahora comentaremos, tienen que ver con nuestros hábitos o con nuestro estilo de vida. Hoy en día, en la medicina y en la neurofisiología, está muy de moda el concepto que se llama epigenética. No sé si lo habéis escuchado, pero generalmente hace años, quizás ya 20 o 25 años, se hablaba de que el ser humano estaba totalmente condicionado por su genética o por su forma de ser. Dice, yo soy así y así me voy a morir. Con este cerebro que tengo, ¿no? No se contemplaba ni la neuroplasticidad cerebral, ni se contemplaba la bonanza o los frutos que tiene la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es el estilo de vida. Lo que nosotros actuamos, lo que hacemos, que condicionan que la genética pueda de alguna manera cambiar nuestra forma de vivir o nuestra perspectiva de la vida. ¿Vale? En psicología, yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo hace años el curso de mindfulness y autocompasión, porque es verdad que el sufrimiento emocional y el carácter, ¿no? La gente dice, es que yo tengo este carácter, es que yo soy así. Entonces soy emocional, soy muy impulsivo, soy tal, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que dentro de este contexto, me acuerdo que Vicente decía que efectivamente el carácter, la personalidad, lo que es la genética psicológica, tiene una importancia muy, muy grande, posiblemente entre el 50 y el 60% del comportamiento humano, pero que existe un margen que también está entre el 40 y el 50% que tiene que ver con nuestra actuación, con nuestro desarrollo, con nuestro cultivar, ¿no? Y entonces esto es lo que llamamos la epigenética, nuestro estilo de vida, cuál es nuestra forma de vivir, cómo nos cuidamos, qué cosas hacemos, cómo nos tratamos, qué es lo que nos decimos, cómo nos relacionamos. Pues hoy en día esto es muy importante. Tanto es así que a nivel científico hay varios libros que hablan de la genética de la meditación, pero uno de los más importantes hablaba de que efectivamente las prácticas meditativas o las prácticas de cuidado personal tienen la capacidad de modificar los telómeros. Los telómeros son unas partes finales, como unos capuchoncitos que están en la parte final de la cadena genética que tienen que ver con el desarrollo de enfermedades o con la salud, ¿no? Entonces, los telómeros, a través de un estilo de vida distinto o beneficioso, se pueden modificar y puede desarrollar, o sea, evitar que se desarrollen enfermedades que incluso estaban predispuestas genéticamente. O sea que fijaros que esto es muy, muy importante lo que estamos diciendo. No solamente que podemos cambiar nuestro estilo de vida y nuestro carácter, sino que incluso enfermedades que estaban predispuestas genéticamente pueden evitarse, ¿eh? O sea que esto viene también a ratificar lo que decía Confucio, ¿no? La medicina está en ti y no la utilizas y la enfermedad muchas veces la traes tú y aún no lo sabes, ¿no? O sea, hay una enfermedad que está latente y una enfermedad que nosotros atraemos que con un cambio en el estilo de vida y con un cambio de enfoque en nuestra mentalidad y en nuestra psicología pueden o sanarse o incluso no aparecer, ¿eh? Que esto es muy importante, la prevención a nivel tanto humano como físico y psicológico. Entonces, es lo que os he dicho, o sea, un patrón sostenido de actuación hace que podamos mejorar y tener mucho mayor bienestar en nuestra vida y sobre todo también en nuestro mundo de relación, porque cuando uno se encuentra bien, se siente bien, tiene bienestar y tiene salud, pues facilita otras relaciones y otras actividades en el mundo que tiene que ver con las personas que le rodean. Por eso cuidarse es un acto de amor, porque no solamente que evitas que tengan que cuidarte los demás, sino que te puedes relacionar con los demás con mayor generosidad, empatía y compasión. ¿Vale? Recordaros muy brevemente estos hábitos saludables que casi hemos repetido cada sesión de ese trimestre. Hacer ejercicio, no tener prácticas sedentarias, una alimentación y una hidratación adecuada, un descanso necesario a nivel de las horas del sueño, hacer pequeñas pausas, quizá una pequeña siesta, tomarnos algún respiro durante el día, ¿vale? Y luego, pues como sabéis, el control del estrés y la tensión emocional es importantísimo. Dentro del control del estrés y la tensión, pues habíamos distinguido como dos aspectos. Uno, la práctica meditativa, por un lado, que es lo que hacemos, la práctica meditativa formal, la práctica meditativa informal, puede ser durante un paseo, puede ser simplemente la presencia
en cada momento y en cada actuación del día. Y por otro lado, bueno, pues favorecer lo que llamamos la sociabilidad, la creatividad, intentar evitar el aislamiento, favorecer, por ejemplo, pues esto, las reuniones sociales, la pintura, el baile, el coro, todos estos aspectos que tienen que ver con la sociabilidad, con la creatividad, con la música, con el equilibrio emocional, son muy favorecedores y son muy terapéuticos, ¿vale? Y luego, por supuesto, todo el tema de lo que es la generosidad compasiva, el voluntariado, la ayuda, en fin, hay un montón de factores y de posibilidades que tenemos para cuidarnos y aprender a cuidar a los demás. ¿Vale? Pues esto es un poquito lo que hemos ido haciendo y diciendo, perdón, cuál es la base que hemos comentado también mucho de todos estos procesos? Pues existe una base neurofisiológica, que es, como bien sabéis, el estrés continuado aumenta el cortisol. Y hoy en día ya sabemos que el cortisol produce un proceso que se llama inflamación crónica, que realmente a nivel de la salud es devastadora, ¿vale? Un estado de alerta continuado, de tensión continuada, hace que muchas enfermedades que no estaban previstas se desarrollen y otras que estaban previstas se agraven. Eso es lo que llamamos la somatización. O sea, la somatización psicológica es que los procesos mentales al final se revierten en el cuerpo, porque el cuerpo y la mente están íntimamente relacionados. ¿De acuerdo? O sea que cuidado con eso. ¿Cuál es, ¿Qué aspectos pueden ser antagonistas del cortisol? De esta inflamación crónica, pues lo que hemos dicho anteriormente, principalmente el desarrollo de dos hormonas fundamentales, que es lo que llaman en medicina o neurofisiología las hormonas de la felicidad, que son la oxitocina y la serotonina principalmente. También algunas endorfinas que se segregan con el ejercicio, pero la oxitocina es la hormona principal de la afectividad, la hormona de la madre con el hijo, de la, de la compañía, de sentirse arropado, de sentirse querido, de sentirse integrado. Todos estos aspectos favorecen la oxitocina, de tener mascotas, de, bueno, ese amor hacia los animales también segrega mucha oxitocina, ¿vale? Y luego la serotonina, pues bueno, la serotonina que además se segrega principalmente en el intestino, pues es una hormona fundamental para encontrar equilibrio, para tener bienestar en lo que es lo que llamamos la microbiota, el ecosistema intestinal, que además con este eje que hemos hablado de cerebro, corazón, intestino, hace que el proceso de la interocepción, o sea, la homeostasis interna, se vaya favoreciendo. Cuando el cuerpo está en equilibrio, cuando hay homeostasis, cuando hay sincronicidad, el cuerpo tiene una capacidad autorregeneradora enorme. Entonces, eso es lo que realmente es la medicina interior. Dejar permitir sería la palabra, que el cuerpo se sane y se regenere. Y nosotros lo único que tenemos que dar es darnos cuenta qué es lo que nos perjudica, evitarlo y permitir que a través del equilibrio interno el cuerpo pueda ir sanándose. Entonces, esto es un poco el contexto, si en realidad es un poco como la meditación. Es sencillo, cuando lo comentamos todos decimos, bueno, pues sí, es que no es tan difícil, pero luego nos cuesta ponerlo en práctica. Oye, es una vida que llevamos, pues, como hemos dicho, muy rápida, muy hiperestimulada, queremos hacer muchas cosas a la vez, muchas tareas, en fin, es verdad que vamos desarrollando también el cerebro y tenemos capacidades que van apareciendo nuevas. Para el cerebro, quizás este cambio tan rápido que está sucediendo a nivel global y a nivel de lo que es la tecnología nos produzca cierto cansancio en exceso. Es decir, no tenemos tanta capacidad de asimilar de momento todos los avances tecnológicos que están a nuestro alrededor. Nos llevan, van por delante con mucha y nos producen una vida un poco acelerada, un poco inquieta, nos hacen estar continuamente en alerta, pero una alerta tensa, ¿sabes? Porque de repente ya parece que tienes una cosa que sabes y de repente hay cuatro o cinco, por ejemplo, nosotros en medicina, lo que sea, ¿no? Es que si tuviéramos que estar pendiente de todos los estudios, de todas las cosas que al día no estaríamos todo el día en la pantalla, ¿no? Entonces, quizás eso hay que discriminar y ir poco a poco, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto es un poco lo que quería comentaros, ¿eh? El resumen sería que hay que generar
procesos interiormente que nos acerquen al bienestar y a la salud, que es el autocuidado. La salud, hablamos de la salud tanto física como mental, y que esta salud tanto física como mental produce una mejora sustancial en las funciones cognitivas y en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es un poquito el contexto. No sé si estáis de acuerdo, si tenéis alguna pregunta, pero la idea es estar atentos. Es un poco saber cómo vivimos, identificar cuándo nos estamos, como el móvil, cuándo nos estamos quedando sin batería, cuáles son las cosas que nos quitan energía, lo que llaman los ladrones, cuáles son los ladrones de la mente, ¿no? Como decían los budistas, ¿no? E intentar, bueno, pues de alguna forma evitar hábitos poco saludables, algo poco energéticos y sustituirlos, como sabéis, por otros. Recordaros que esto es una cosa que funciona de así. El cerebro, acordaros que esto no lo hemos comentado, el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. ¿Acordáis esto que hemos hablado? O sea, tú tienes un patrón de comportamiento y por eso no es fácil cambiar un patrón de comportamiento. Decir que no tengo que hacer una cosa no es suficiente, incluso muchas veces contraproducente, porque aquello que reprimes luego te persigue, lo que evitas, ¿sabes? Vuelve con mayor intensidad. Entonces, lo que hay que hacer es eh, darle al cerebro un patrón de comportamiento o una actividad que sustituya a ese hábito negativo o ese hábito que nos produce enfermedad. Y entonces, al ser continuos y perseverantes, la cadena neuronal que antes tenía este hábito poco saludable pasa a ser el del hábito, pesa más la cadena neurológica saludable y el cerebro inmediatamente cambia. Es que no hay otra forma. Entonces es muy importante, muy interesante, porque esto no lo sabíamos tanto antes, eh, nos repite, yo tengo que cambiar, pero si tú al cerebro, a tu neurofisiología, no le dices cómo tienes que hacerlo y lo haces continuamente, el cerebro no va a cambiar. Y al final pues, se produce una situación de frustración o de abandono, ¿no? Pero es importante saber cómo funciona el cerebro para poder ser eficientes en este sentido, ¿vale? En la salud, en el autocuidado. Bien, ¿alguna cosita? Hemos hablado un poco en global, no me he querido alargar mucho, pero creo que todo lo que hemos visto este trimestre lo hemos resumido. Luego, 5 minutos escasos para deciros un poco las prácticas que hemos ido desarrollando este trimestre dentro del contexto este de la salud, que habla más de la serenidad, lo que los budistas llaman samatha, ¿no? La concentración mental. Bueno, recordaros que hemos estado hablando y hemos estado practicando el escáner corporal, que es lo que los neurocientíficos llaman de la propiocepción, el tema de la postura, no solamente la postura corporal, es muy importante mantenerla, también la expresión facial, intentar tener una expresión facial afectiva, empática, con una sonrisa, incluso en los momentos difíciles, ¿no? Eso es muy favorecedor para la salud psicológica y la eficiencia del cerebro, ¿no? Y del sistema nervioso. Entonces, esto es lo que la escáner corporal. Hemos hablado de la respiración consciente, ¿vale? Como práctica meditativa y también como ejercicio. Acordados de lo que hablábamos de la respiración eficiente. 4 segundos en la inspiración, una pausa, una expiración un poquito más larga, 5 segundos, una pausa de dos, de tal forma de que estemos en una respiración de unos 12 segundos, que implica 5 o 6 respiraciones por minuto. Esto es realmente la respiración eficiente, ¿vale? Y ejercicios de respiración, a lo mejor, imaginaros, si hablamos de 1 minuto, pues con 3 minutos, incluso hablábamos el otro día también que ciertos yogis hablan de las 10 respiraciones del Buda, ¿no? Es decir, con mantener atención continuada a 10 respiraciones ya hace que el sistema nervioso y la activación parasimpática cambie de manera eficiente, ¿vale? Pues entonces, hagamos la respiración consciente, no solamente en la práctica meditativa, sino también como pequeños ejercicios a lo largo del día, ¿vale? Luego, otro tema también interesante que hemos abordado este trimestre, la interocepción, ¿no? Lo que es la percepción interna del cuerpo. Reconocer este eje que hemos comentado también antes, tan interesante, que es el cerebro, corazón e intestino, como que actualmente se llaman los tres cerebros, ¿vale? Como también os he comentado, la importancia que damos cada vez más al intestino, al ecosistema de la microbiota, porque se ha descubierto que muchos de los neurotransmisores cerebrales se generan en el intestino. ¿De acuerdo? Esto es la interocepción. Luego, otra cosa, otro aspecto dentro de la práctica que hemos ido desarrollando es
experimentar el estado natural del cuerpo. Es decir, aprender a sentir el cuerpo como una unidad. Eh, para que de alguna forma todas las células, órganos y tejidos del cuerpo aprendan a reconocerse, a unificarse y trabajen al unísono en beneficio de la existencia del propio cuerpo. Y eso tiene mucho que ver hoy actualmente porque, como bien sabemos, cada vez hay más enfermedades autoinmunes. Quiere decir que el propio cuerpo agrede al cuerpo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante y hay que intentar evitar, reconocer que esto existe y utilizar la medicina interna para prevenir esa enfermedad autoinmune que casi con el 80 o 90% de la población actualmente tiene, bien sea a nivel de la piel, bien sea a nivel de las articulaciones, etcétera. Esto era el estado natural del cuerpo. Luego también estuvimos hablando de qué era el estado natural de la mente, es decir, cuando el cuerpo se calma, la mente se va calmando y existe un estado basal que llamamos de estado natural de la mente, que básicamente es un estado de serenidad, de ecuanimidad, es decir, una mente poco reactiva y una mente más lúcida, tenemos más claridad. Estábamos comentando aquí que desde que hacemos prácticas somos más listos, ¿no? Hemos comentado aquí, ¿no? Pero bueno, pues sí, es que eso significa que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Estos son, como decía Lisa Gadata, son los frutos de la atención, los frutos de la práctica. Bueno, entonces estuvimos hablando del estado natural de la mente y luego, por otro lado, ya como colofón final dentro de este trimestre y dentro del aspecto de Samatha, ¿no? Es reconocer la paz interior y la felicidad, ¿no? ¿Ya? A través o la experiencia del silencio interior, ¿no? El silencio mental. Bueno, pues estas seis son las seis prácticas cognitivas que hemos ido desarrollando este trimestre, ¿vale? Junto, como bien sabéis, con las prácticas de bondad y compasión. Siempre, yo creo que es una cosa que la meditación no existe sin afectividad, sin generosidad, sin compasión, y de hecho siempre van de la mano. Cuando empezamos cualquier curso de meditación o cualquier práctica, siempre intentamos conectar con nuestro corazón, lo que llamamos el corazón compasivo, ¿no? Porque la práctica en sí tiene que ser amable, dejar a un lado autoexigencias, críticas y juicios, ¿no? Entonces, si no hay amabilidad, no se puede desarrollar ese estado de atención sin juicio, ¿no? Sin crítica, ¿vale? Entonces, luego, pues bueno, también en ese trimestre la vida nos ha deparado esta situación tan triste de la Dana y, bueno, pues hemos enfocado también la bondad y la compasión a crear un estado psicológico y mental energético de intentar ayudar hacia los que los necesitan, generar en nosotros la energía y la empatía para hacer acciones favorecedoras para las personas que sufren y han sufrido tanto en este ambiente tan cercano, que yo creo que también a mí personalmente nos ha afectado no solamente los que han estado directamente más afectados a nivel personal, o ya no digo las personas que han faltado, sí, por supuesto, la gente que ha perdido todos sus bienes o todo, en fin, todo lo que habían generado a lo largo de una vida de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Entonces, estas personas, por supuesto, están viviendo pues, lo que se llama un estrés postraumático, ¿no? Pero yo creo que todas las personas con cierta sensibilidad alrededor suyas, pues hemos vivido esa tormenta, ¿no? Una tormenta mental, una tormenta de sufrimiento, de, de tristeza, ¿no? De tristeza. Y eso es importante también reconocerlo, identificarlo e intentar sustituirlo por una energía de generosidad, de bondad, de compasión. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido este pequeño resumen que os he hecho del trimestre. ¿De acuerdo? Y bueno, deciros que el trimestre que viene vamos a empezar con la mente, como decía Santa Teresa, con la loca de la casa. Vamos a ver qué tal nos da. Vamos a intentar enfocarnos más desde una mente un poquito más estable, un poquito más equilibrada y ecuánime, a ir observando cuáles son nuestros contenidos mentales, cuáles son nuestros pensamientos rumiantes, cuáles son nuestras emociones aflictivas y un poco ir viendo cómo vamos abordando y gestionando todos estos contenidos mentales que son una de las causas principales del sufrimiento psicológico, como bien sabéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este resumen vamos a empezar la práctica. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que podamos aclarar de este trimestre con respecto al aspecto del autocuidado, de la salud? ¿Alguna cosita que os gustaría aclarar o que podamos complementar de lo que he dicho?
Yo lo único que pienso es que tú tienes que llevar todo eso a la práctica, pero si te llega la enfermedad, Mm, no sentirte culpable, muy porque bien, a veces la enfermedad es inevitable muy bien, muy bien, o te llega o te alcanza, ¿no? muy bien. Entonces, lo primero, por ejemplo, yo cuando tuve un proceso oncológico era, ¿qué he hecho mal? ¿Por Escucha, qué? perdóname, ¿escucháis esto? Sí, Esto sí, es sí, muy, sí, sí, muy, sí, muy, sí. muy, muy bien, muy aspecto que además voy a completar también yo. Yo Sí, lo escucho, o sea, te sí, escucho, pero siempre digo, vale, pero es como que me faltaba el decir, si viene, y ahora tengo una amiga que tiene Parkinson, mm, ¿entiendes? Joven, le ha venido. sí, Quiero decirte que hay veces que la enfermedad te llega y lo sí, importante es la aceptación y tirar con lo que... Pero si nos fijamos tanto en el autocuidado, hay sí, veces que por mucho que hagas autocuidado, sí, etcétera, la enfermedad llega. muy bien, Y muy hay que bien. evitar Eso sentirte es. culpable. Muy bien, muy bien. Mm. Mira, esto es fundamental y además yo creo que todos lo hemos vivido. Se basa en algo tan universal y tan como aquello que dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Sobre esta base, ¿qué quiere decir? Que tú te entrenas, tú pones de ti todo lo que haga falta para desarrollar, pero no somos ni somos perfectos, ni somos inmortales, ni, o sea, hay cosas que nos superan. Entonces, nosotros podemos hacer lo que podemos cambiar y lo que podemos hacer es lo que está en nuestra mano. Si luego vienen cosas que nos superan y que a lo mejor la práctica nos ha desbordado porque por un estrés psicológico, por una enfermedad, como tú bien dices, no hay que sentirse culpable, tú has hecho lo posible, tú intentas cuidarte mejor, intentas estar más atento, pero no siempre vas a estar enfocado, no siempre vas a estar con la energía suficiente para prevenir una mala contestación, una mala situación, una enfermedad. Entonces, el tema de la culpa es un tema muy interesante que creo que lo podemos abordar en el segundo trimestre a nivel psicológico, porque es verdad que muchas veces, fíjate, yo que hago esto y que hago esto, tal y cual, y sigo equivocándome y sigo teniendo esto, sigo teniendo lo otro. Bueno, pues esto es muy interesante. Yo creo que es un enfoque interesante que tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir equivocando, que somos imperfectos, que vamos a tener momentos buenos, momentos malos, momentos de energía alta, momentos de energía baja, ¿eh? Y que tenemos que aceptarlo. Y eso no nos tiene que desanimar a dejar de practicar o a seguir practicando. Dice, no, mira, yo es que no cambio, soy un burro y a mí esto no me sirve para nada. No, porque cuando toda acción tiene una reacción. Es que cuando vas al gimnasio, tú al final entrenas y hay un día, te puedes lesionar, pero ese entrenamiento hace que tus músculos y tus articulaciones estén más fuertes. Incluso los yogis se lesionan, mi hermana de vez en cuando también se lesiona. Porque claro, pues, y ya está todo el día con los estiramientos y cosas. Es decir, es que es así. No quiere decir que porque nosotros propongamos las cosas y hagamos las cosas que tenemos que hacer en prevención de la salud, nunca nos va a pasar nada. ¿Eh? Yo creo que es el siguiente paso, en vez del por qué, el para qué. ¿Para qué me está Exacto. Y esto es una de las la cuestiones, siguiente cuestión? efectivamente, como dice Rosa, que nos llevan a la siguiente pregunta. No es, que también creo que le hemos comentado este trimestre, no es por qué nos pasan las cosas, sino para qué nos pasan las cosas. Hay muchas veces que el para qué tampoco lo llegamos a comprender, pero con el tiempo, ¿cuántas veces pues me he ido ese trabajo, me han tal? Y entonces cosas que en un principio nos parecieron que eran horrorosas, luego dicen, menos mal, gracias a esto he podido desarrollar lo otro, ¿no? Entonces, pasa que en el momento no tenemos la capacidad de entender todas las cosas, ¿no? Pero esto me ha gustado mucho este enfoque, que lo vamos a tratar. Mm, Nosotros vamos a hacer todo lo posible, o sea, por cuidarnos, por tratarnos bien, por aprender, pero luego hay veces que no vamos a estar al 100% acertados y eso no nos tiene que desmoralizar ni abandonar la práctica. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una práctica. Fernando. Sí, perdón. Sí, si me permites, yo Sí, quería hacer dos pequeños comentarios que me venga. parecían interesantes. Y no te he oído comentar hoy y yo creo, al menos a mí, en los últimos días me gustó mucho y creo que al resto de las compañeras creo que también nos pareció muy útil. Dentro de esta idea de la introcepción, yo al menos sí que me gustaría remarcarlo porque me parece muy importante
una forma de acceder al silencio a través del mantra o de ese sonido interior. Me parece que fue muy importante en las últimas prácticas que no lo habíamos introducido hasta ahora. Me pareció muy útil Sí. y muy hermoso también. Y la otra parte que a lo mejor si tuviéramos la posibilidad de hablar en algún otro momento, quizá hemos hablado de la enfermedad, pero también del cuidador, el papel del cuidador que muchas veces va de un lugar a otro, tiene que estar como muy empoderado o empoderada, ¿no? Para cuidar al que está enfermo, pero al mismo tiempo puede parecer un controlador y acabar también desquiciado, desquiciada, ¿no? En un momento dado, ¿no? Cómo cuidar esas fortalezas para estar fuerte también para el otro, pero para uno mismo, ¿no? Sí. Esos son Eso, como dos cosas que quería remarcar la verdad simplemente. que son Gracias. dos puntualizaciones muy interesantes. Una, la vibración del sonido. Yo creo que el mantra es algo que universalmente siempre se ha autorizado para acabar de entrar en un estado de quietud más profunda. ¿Vale? Se han utilizado en todas las tradiciones de sabiduría. Incluso una de los psicólogos o los profesores que ha utilizado el mantra en mindfulness, precisamente Santiago Segovia, que ha hecho algunos retiros con nosotros, él empezó a utilizar sonidos neutros, no a lo mejor del tipo espiritual como en el yoga o en el budismo, pero sonidos neutros como el A o el O, como alfa omega, y van francamente bien. Y además, a nivel de ya un poco la tradición más antigua de los chakras, es que el sonido, o sea, el sonido te hace entrar al silencio, ¿no? O sea, los chakras superiores serían silencio, perdón, sonido, silencio, espacio y luz. Y eso es el proceso de la consciencia, ¿no? A nivel energético. Y, y luego neurofisiológicamente, como decíamos, es que el haz motor del lenguaje y del pensamiento es el mismo. Entonces, por cuando uno inhibe al otro. Entonces, cuando tú recitas un mantra, la posibilidad de eliminar pensamientos rumiantes es súper efectivo. Súper efectivo. Aparte que es muy bonito, porque también el sonido y la música son, son energías del alma, entonces son muy positivas para esa quietud y para esa tranquilidad. Y luego lo que tú dices es fundamental. Yo ahora estoy viendo a nivel familiar pues el síndrome del cuidador con una hermana de mi madre que cuida a otra persona de Alzheimer y es terrible, es terrible. O sea, al final es que el cuidador cae, el cuidador cuando se hacen mayores hay que protegerse, cuidarse, darse cariño y, y bueno, y ayudar mucho a los cuidadores porque tienen una energía muy necesaria para poder cuidar y sobrevivir a las personas que cuidan, ¿no? Sobre todo hoy en día en el tema del Alzheimer, pues es tremendo. Muy bien, pues nada, ¿alguna cosita más? ¿Alguna puntualización? Porque todas han sido muy interesantes, todas las cosas que habéis comentado. ¿Mm? Vamos a hacer hoy una práctica, podríamos decir, arrastrada de todo. Vamos a intentar detenernos e identificar el estado natural del cuerpo, el estado natural de la mente, utilizar el mantra, reconocer ese estado de silencio interior, la paz, lo que es la felicidad que supone tener la mente tranquila, ¿no? Pues, y luego haremos un poquito de bondad y compasión. ¿Parece? Pues venga, vamos a disfrutar conjuntamente antes de fiestas una práctica entre todos. Vamos allá.